Vamos a hablar en esta noche rápido en el tema no debemos de imitar las conductas malas. No imitemos las conductas malas. Para que luego hablemos de esta palabra de las conductas malas, primero vamos a señalar lo que ya estuvimos hablando el pasado martes con respecto a Gayo. Gayo era un hermano, de acuerdo a lo que vemos en estos versículos, de un gran corazón. No se sabe en sí su trasfondo, no dice la ciudad, no dice específicamente una iglesia. Habla de que Gayo estaba en una iglesia, pero no la especifica. Este hombre tenía esta buena conducta, como lo hemos venido diciendo, que era ese buen corazón de poner a su disposición lo que era la hospitalidad, que es en lo cual él se destacaba. Él estaba siempre a la orden de los hermanos que andaban predicando la palabra. Él siempre estaba en esa buena disposición de poner a trabajar ese don, como era ese don de la hospitalidad, hemos venido diciendo, para que los que andaban haciendo la obra pues se sintieran bien y no tuvieran obstáculos para hacer la obra, porque hemos dicho que siempre cuando el que tiene un recurso, el que tiene un talento, el que tiene algo de todo aquello que Dios nos da, siempre cuando lo ponemos a la disposición de la obra de Dios, eso poco o eso mucho es de mucha bendición. Por ejemplo, el caso de aquel muchacho allá, cuando estaba aquella multitud que tenía hambre. El Señor les preguntó, el Señor les dijo: bueno, ¿cómo hacemos para darle comida a este montón de gente? Y no había, dijeron ahí, hicieron números los matemáticos y dijeron: con 200 denarios no alcanzaría para darle comida a tanta gente. Pero hubo un muchacho que traía los 5 panes de cebada y los 2 pececitos. Y eso lo puso ahí a la disposición del Señor, y se alimentaron con eso poco más de 5,000 personas. Eso es lo que hacía Gayo. Gayo no tenía 5 panes ni 2 peces, pero tenía ese corazón hospitalario y servía de gran apoyo a los predicadores. Se sentían bien y podían con mayor seguridad tener estadía en esos lugares. Ahora vamos a ver lo contrario de Gayo. Lo contrario de Gayo es el caso de este personaje que aparece acá, que se llama Diótrefes. Voy a leer lo que ya leímos para que veamos
lo opuesto que es en el caso del uno y del otro. En el caso de lo que es Diótrefes, nos dice en este caso el versículo: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe, póngale atención a esto, a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí vemos un contraste. Aquí vemos un hombre como Gayo, como lo está describiendo acá en los versículos, de un gran corazón, poniendo a la disposición de la obra lo que era ese don o ese talento. Pero en el caso de Diótrefes, este Diótrefes sí que es una cosa única, ¿verdad? Por el hecho de que vamos a descifrar, por lo menos dentro de estos versículos, y a identificar específicamente cuáles eran las actitudes de Diótrefes. En primer lugar, Diótrefes, de acuerdo a este versículo, él se consideraba el hombre uno de la iglesia. Se consideraba el que tenía el primer lugar en la iglesia. Vayamos viendo lo que es en el caso de Diótrefes. Imagínense este pensamiento de este hombre. Decíamos que este es como una conducta ¿de qué? De papista o de dictadura, porque dice que él era el que se consideraba el principal dentro de la iglesia. Y de antemano ya esta actitud de Diótrefes era una actitud terriblemente incorrecta, inapropiada, e iba en contra de lo que es en sí el trasfondo de la iglesia del Señor. Decíamos que la iglesia del Señor, por ejemplo, la iglesia evangélica no tiene, diríamos, autoridades o una autoridad en particular que sea la que guíe a la iglesia, como sería el caso de lo que es la religión católica. Tienen un pontífice, tienen una persona que es donde gira todo ese movimiento religioso. Pero la iglesia de Cristo no funciona así. En la iglesia de Cristo no pueden haber personas que se consideren que son ellos los que tienen el primer lugar en la iglesia y los que son los mejores de la iglesia. En ese caso sería como un espíritu de papista. Sería un espíritu de dominio sobre la iglesia. Por eso es que la iglesia evangélica, quien la gobierna, quien la guía, primeramente la iglesia evangélica, su cabeza es Cristo, y quien la guía es el Espíritu Santo. Y cada ministerio o cada denominación que pertenece al cuerpo de Cristo, su cabeza es Cristo y el pastor central, diríamos, es el Espíritu Santo, porque es a quien delegó
el Señor antes de irse. Entonces, cuando no tenemos como iglesia evangélica esas posiciones de liderazgo o esa centralización de la iglesia, eso es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos como iglesia de Cristo. Porque de lo contrario, no pudiera expandirse la iglesia, porque dependería de una persona, como en el caso de Diótrefes. Diótrefes, por supuesto, está en una iglesia local, pero tiene ese síndrome de que él es el grande en la iglesia, que él tiene el primer lugar, lo cual es totalmente incorrecto. Y eso lo podemos, por supuesto, aplicar a todo lo que puede ser en particular un ministerio, lo que puede ser en particular una iglesia local, ¿verdad? Como lo decíamos, en este caso todos somos hermanos. Por supuesto, con asignaciones. Cada quien está llevando a cabo una asignación que se le otorga dentro de lo que es una iglesia local o de lo que es un ministerio. Pero, por ejemplo, el caso del pastor, esa es la asignación del pastor, pero eso no quiere decir que es, en este caso, el que tiene el primer lugar en la iglesia. Es y somos cada uno de los que vamos juntos llevando a cabo lo que es el trabajo de la obra. Somos todos hermanos. Y es de ahí la idea de que pues cada quien en su área debe de ser siempre consecuente. Y no podemos ir como tomando control en un sentido de poner nuestra persona como la única, que es la que tiene que manejar aquellas cosas, ¿verdad? Otro aspecto de Diótrefes es que no reconocía la autoridad. Imagínense qué problema tan serio el de Diótrefes. Porque cuando Juan está diciendo en este versículo número 9 que leíamos, donde dice: he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Cuando dice no lo recibe, está diciendo que Diótrefes era un hombre que no tenía el mínimo o la mínima actitud del reconocimiento de lo que es las posiciones, en este caso locales ahí. Y en esto estamos hablando nada menos de un apóstol de Cristo. Estos eran los hombres a quien el Señor les otorgó, ¿verdad?, que ellos pudieran fundamentar lo que es la doctrina de Cristo. Y ellos tenían, por supuesto, una autoridad que en este caso era una autoridad espiritual, una autoridad que al ser espiritual tenía que ser recibida de parte de lo que en este caso sería Diótrefes. Debía de tener ese cuidado, porque siempre, aunque Cristo es la cabeza, siempre Dios, para que la iglesia se desenvuelva, y en todas las instancias podemos ver que Dios siempre deja autoridades, pero estas autoridades siempre son para que puedan de alguna manera conducir, que puedan orientar. Porque en el caso de Juan, nada menos era uno de los testigos que tuvieron esa oportunidad y esa dicha
de andar con el Señor, pero Diótrefes no le da importancia a la autoridad del apóstol Juan. En este caso estaba grave. Por otro lado, Diótrefes hablaba mal de las autoridades. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Habla mal de nosotros. O sea que era un hombre que se destacaba en decir Juan o el apóstol Juan o el hermano Juan o el pastor Juan, pues él no tiene que dar ninguna directrices, no tiene que darnos ninguna recomendaciones, porque la verdad, a saber si es apóstol, a saber, porque como decíamos, ya en este caso Diótrefes se había sido influenciado de alguna manera por los falsos maestros, que se consideraban mejores que los apóstoles, que se consideraban grandes intelectuales, filósofos. Entonces hablaba mal de las autoridades. Fíjese bien. Por otro lado, era un hombre que no tenía en su corazón una actitud hospitalaria como lo era el caso de Gallo. Y en esto podemos sumarle que era un hombre sin amor, sin amor. No estaba interesado en dar el apoyo a los hermanos, y eso indica que era un hombre sin amor. Y por último, de acuerdo a este versículo, fíjese cómo era de malo este hombre. Expulsaba de la iglesia a los hermanos que habían atendido a algún predicador en su propia casa. Dicho de otra manera, los hermanos, como eso era bastante común, ¿verdad? El acoger a los predicadores itinerantes. Diótrefes, o los hermanos de la iglesia a donde se congregaba Gallo, estos hermanos contribuían dándole hospitalidad a algún hermano. Pero cuando Diótrefes se daba cuenta que habían hospedado en la casa, no de Diópetres, sino de la casa de los hermanos, imagínense cómo era este hombre de malo. Dice que expulsa a los hermanos. Eso es lo que nosotros leíamos acá, ¿verdad? Esto es, y a los hermanos y a los que quieren, dice, recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea que ustedes recibieron a ese que andaba predicando ahí. Bueno, entonces ustedes quedan excomulgados de la iglesia. O sea que ese tipo era cosa seria. Ya quedan excomulgados de la iglesia. Ahora vamos a ver qué es a lo que ahora nos lleva el versículo número 11. Estas conductas o estas obras que están bastante alejadas de lo que en este caso sería un creyente, diríamos. Por eso es que en el versículo número 11, que era el último que leíamos, le dice Juan: amado, aquí dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Imagínense, aun cuando Gallo era un hombre completamente creyente y un hombre maduro, un hombre que no se había como contaminado con las mentiras de los falsos, y que a la vez era un hombre que ponía a disposición su talento para que los demás predicadores pudieran hacer su trabajo. En este caso, Juan, fíjese qué interesante, le recomienda, le exhorta, ¿verdad? Porque yo estaría viendo, la persona de Gallo, estaría viendo en él un hombre formado, un hombre maduro,
un hombre enteramente cristiano, que podía uno pensar, bueno, no necesita una recomendación del apóstol, pues es un hombre de buen corazón, es un hombre que no se deja llevar por la mentira, se mantiene en la verdad. Pero Juan le manda a decir en esta carta, probablemente esta carta es enviada por otro hermano, pero eso es lo que le dice: amado, no imitéis lo malo. ¿Qué le está diciendo? No imitéis lo de Diótrefes. No imitéis lo de Diótrefes, ¿verdad? Eso es lo que le dice a Gayo, que no imite tales conductas. Bueno, qué importante que aunque este hombre, por eso esto nos enseña que nadie tiene el nivel necesario para decir yo no necesito consejo. Nadie tiene el nivel suficiente para decir a mí no me digan nada porque yo ya lo sé todo. Yo tengo convicción, yo tengo claro lo que es la vida cristiana, que es lo que muchas veces nosotros escuchamos decir: a mí no me digan nada porque yo ya lo sé. A tal grado que a veces ni nos congregamos porque decimos no hay necesidad, y lo mismo van a decir. Ya sabemos qué es lo que va a decir el hermano. Ese es el espíritu de Diótrefes. Ese es realmente, porque mucha gente así dicen, no hay necesidad. Pero aquí lo que vemos es que todos, sin excepción, todos necesitamos, hermanos, la exhortación del otro. Todos necesitamos que se nos exhorte, como Juan está exhortando a su amado hermano Gayo, y le está diciendo: no imites Gayo. Se lo voy a parafrasear de esta manera: amado Gayo, tú conoces, bueno, estás metido, estás ahí en la iglesia a donde está Diótrefes, pero yo te pido, aunque no dice acá que tú eres un hombre maduro y todo eso, pero le dice amado. Eso es lo que le dice Juan: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. No imitéis lo de este hombre, no imitéis lo de Diótrefes, no imitéis. Y eso, hermanos, por supuesto, vamos a ver, Juan, como decíamos, está previniendo que él imite tales conductas. Y como creyentes siempre estaremos, oiga esto, siempre estaremos rodeados de personas que puedan que sean cristianos o no lo sean, hermanos, y que tendrán conductas inapropiadas. Siempre debemos de saber que en la iglesia, hermanos, estamos siempre juntos con mucha gente que no es lo que uno a veces espera de ellos. Siempre debemos de, por eso es que dentro de la iglesia, si nosotros no maduramos, si nosotros no crecemos espiritualmente, vamos a ser personas que con las cosas más livianas, con las cosas más simples, nosotros vamos a desistir. Nosotros vamos a decir ya no, porque yo pensé que en la iglesia eran ángeles. No son ángeles los que hay en la iglesia. Son personas imperfectas. Son personas que unos son peor que otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, todo creyente, hermanos, todo creyente siempre debemos de saber que vamos a estar rodeados de personas que aún diciendo ser creyentes tendrán conductas inapropiadas. Ahora,
¿qué es lo que tenemos entonces nosotros que hacer? Cada uno debe de cuidarse y no imitar lo que deshonra a Dios. Cada uno. Porque usted dice, o yo digo, voy aquí en esta iglesia, pues hay estos problemas. Media vez la doctrina se mantenga y no hayan cosas que, hermanos, afeen la iglesia donde estamos nosotros. No dejemos de pensar que los diótrefes, las personas de mal testimonio, las personas que hablan cosas y que presumen ser de Dios, los vamos a tener dentro de la iglesia. Y la solución no es, me voy a ir a buscar una iglesia a donde no haya este tipo de personas, porque eso es lo que hace la gente. Bueno, algunos, ¿verdad?, buscan ese pretexto, y algunos de veras lo hacen porque aquí no actúan como dice la Biblia. No hay esto, no hay esto otro. No hay necesidad de moverse, no hay necesidad de andar para arriba y para abajo, no hay necesidad de ir a buscar una iglesia perfecta. No vamos a hallar una iglesia perfecta. Vamos, hermanos, la iglesia perfecta, como se ha dicho, va a estar solo en el cielo. En el cielo. Aquí todos somos imperfectos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que necesita el creyente? El creyente sencillamente lo que necesita sencillamente es imitar lo bueno y no lo malo. Esto puede ser hasta de su pastor. Usted imite lo bueno, pero no lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo dice en su primera carta, en el capítulo 11 de Corintios, Pablo dice a los corintios: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea que en este caso es una recomendación que uno debe de saber, que lo que tiene dentro de su espacio de la vida cristiana, su lucha debe de ser imitar lo bueno, imitar lo correcto. Eso es: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Y en su capítulo número 4 habla también en el verso número 16. Fíjese, está diciendo el apóstol: por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, había que imitar lo bueno, lo que nos sirve. Eso es lo que Gallo, o lo que le recomienda Juan a Gallo. Por ejemplo, dice Efesios también en su capítulo número 5 y versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué bien que eso. Bueno, el que, hermanos, el que hace lo bueno, fíjese qué importante: el que se preocupa, el que lucha por imitar lo que es bueno o lo que agrada a Dios. El que hace lo bueno, está diciendo acá el apóstol Juan, es de Dios. O sea que cuando uno está luchando en medio de un mundo y en medio de incluso de una iglesia, hermanos, luchando por agradar a Dios, por hacer lo correcto, por imitar lo bueno, eso indica que esa persona es de Dios. Es de Dios. Todo aquel que está luchando por imitar lo bueno, eso es lo que está diciendo Juan, amado.
no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, ¿verdad? El que, dicho de otra manera, el que se preocupa, el que se esfuerza por imitar lo bueno, eso indica, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Eso indica, hermanos, vamos a ver, que hemos sido engendrados de Dios y que tenemos ese espíritu de Dios, y que el espíritu de Dios nos lleva a buscar lo de Dios, a buscar lo bueno. Esto es importante que lo comprendamos nosotros esta noche, ¿verdad? Porque hay personas que están dentro de la iglesia y hacen lo malo como Diótrefes, ¿verdad? Dice Juan que el que hace lo malo no es de Dios. Bueno, y entonces va a preguntar usted, que es una pregunta válida. Bueno, hermano, ¿y por qué Dios? Fíjese que en este caso la vida, si se le puede decir, la vida de conversión de Diótrefes está entredicho, porque dice acá que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, el contexto del que hace lo malo se está refiriendo, por supuesto, a Diótrefes. Diótrefes estaba haciendo lo malo. Diótrefes se había apoderado de la iglesia. Diótrefes, hermano, no respetaba a las autoridades. Diótrefes no tenía un corazón para ponerlo a la disposición de la obra de Dios. Diótrefes, es más, expulsaba a los hermanos que hacían lo bueno. O sea que este hombre tenía una conducta terrible. En este caso, diríamos nosotros, como a manera de inquietud, bueno, hermanos, ¿y por qué Dios permite este tipo de personas en la iglesia? Puede ser una buena pregunta. ¿Por qué Dios permite este tipo de personas? Bueno, en primer lugar, Dios permite. ¿Por qué Dios es el que lo permite? Porque imagínense que si todos fuéramos gallos, si todos fuéramos Pablo, si todos fuéramos Juan, si todos fuéramos, es decir, eso sería una iglesia que no pudiera formarse. Eso sería una iglesia que, bueno, que lo tendría todo y no tendría ninguna lucha para sobreponerse en su vida espiritual. Imagínense si todos fuéramos, ¿verdad?, una maravilla, que todos fuéramos un amor, que todos fuéramos gallo, que todos tuviéramos. Pero, como decíamos, contestando la pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Dice la Biblia que fueron los siervos a sembrar y sembraron el trigo, pero luego que salió la semilla, apareció la cizaña. Y capítulo 13 de San Mateo, y apareció la cizaña, y dice que los discípulos le dijeron: Señor, sembramos trigo, ¿y por qué ha salido cizaña? Vamos y la arrancamos. ¿Qué fue la respuesta del Señor? No, déjenla que crezca junto con el trigo. La cizaña casi es idéntica con el trigo. Lo que difiere es un poco alterado el color, tanto de las hojas como de la semilla. Casi que se puede tomar que es trigo, pero no es trigo, es cizaña. Pero le dijo el Señor: no la arranquéis, porque vas a arrancar el trigo.
Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá nosotros? Aquí debemos de aprender, damos un amén, que debemos de desarrollarnos en medio de las cizañas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de desarrollarnos en medio de la cizaña. Porque qué bueno hubiese sido que el Señor les dice: es cierto, me va a contaminar el trigo, vayan a arrancarla. Pero como el Señor sabía que al querer arrancar la cizaña se va a llevar de encuentro la mata de trigo, es por eso, déjenla que crezcan juntos, ¿verdad? Así que menos mal que aquí no tenemos cizaña, aquí solo tenemos trigo, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Ahí nosotros vemos que necesitamos. Otro aspecto es que cuando tenemos este tipo de conductas de personas dentro de las congregaciones, hermanos, esto permite que nosotros nos formemos como pueblo de Dios, que nosotros podamos crecer, en este caso probar quién es trigo y quién no lo es. El que no es trigo, luego está imitando las cosas feas. Si la mamá anda media pelada, la hija quiere andar más pelada. Entonces, ¿qué sos? Pero es que mi mamá va a la iglesia. Pero es que no, es que todos podemos venir a la iglesia, pero dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la iglesia hay de todo esto, y yo voy a imitar las conductas incluso de mi padre, que dice ser creyente pero que deja mucho que desear. Como hijo no lo imites. No, amado Gallo le dice: no imitéis lo malo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No imitar. Y eso, por ejemplo, cuando nosotros vamos, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos franqueando esos espacios difíciles, incómodos, que cuesta manejarlos, decíamos la vez pasada, mire, aquí hubo una ola de hermanos que predicaban, que se dedicaron a divorciarse y a cambiar las mujeres. Hace ya por ahí, por los 90 y todo, y eso ha venido dando. Ahora se ha vuelto común eso de que los predicadores dicen: no, está en la Biblia, dice, y cambian, se casan de nuevo. Hay otros que se tienen 4 casamientos. ¿Y qué es lo que hacen los hermanos de esas iglesias, o los que están más cercanos a esos hombres que predican la palabra? Hacen lo mismo hace. Y es: si Julano lo hizo, si él lo hizo, ¿y yo quién soy para no hacerlo? Pero ¿qué me está diciendo eso? Es que puede haber cualquier gente, hermanos, que haga lo que quiera hacer, pero nosotros debemos de estar conscientes de que tenemos un referente, y el referente no es el pastor, el referente es Cristo. Nosotros debemos de saber que Cristo fue tentado en todo y sin pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No imitar eso. Todos, hermanos, porque en la iglesia tenemos la situación que así lo ha permitido el Señor, y vaya que aquellos que están dentro de ese grupo, qué triste, ¿verdad? Están los carnales y los espirituales. Los carnales
ellos hacen y se deshacen. Ellos son tan libres y tan liberales para hacer lo que ellos creen que, y de todo modo, como la salvación no se pierde, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y de ahí se agarran de que la salvación no se pierde. Oiga, hermanos, dice Juan acá: el que hace lo malo no es de Dios, pero el que hace lo bueno es de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener carácter, tener capacidad para no imitar lo que no hay que imitar. El problema es que siempre somos influenciables. Si todo eso es una cosa muy personal, cada uno, si uno anda con alguien que sabe que lo va a ir afectando, tiene que tomar alguna medida. O si tiene capacidad, lo correcto es tomar medidas. ¿En qué sentido tomar medidas? Hay muchas formas de tomar medidas. Y si tiene la capacidad de que no ser influenciable, bueno, tendrá que tener mucha dependencia de Dios, porque uno siempre le va quedando, hermano. Por eso es necesario que aún palabras de personas impías que están allá, palabras que son palabras que no van con el vocabulario nuestro ya regenerado. Hay palabras así bien mundanas, bien así, bien carnales. Y ya el creyente ya viene hablando así, esas palabras ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Se está dejando influenciar. No nos dejemos influenciar. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Lo que necesitamos es sobrevivir en medio de un mundo, e incluso en medio de la misma iglesia. Necesitamos sobrevivir. ¿Y qué es? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Como dice el escritor a los Hebreos: poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él es el referente. Así que usted no ande imitando que el hermano casi no viene a la iglesia. No imite eso, usted venga. Que el hermano no quiere servirle a Dios, no imite eso, es chueco. Usted haga lo mejor. Que el hermano es un malcriado con las autoridades, usted sea respetuoso con las autoridades. ¿Por qué hay que ser respetuoso con las autoridades? Porque esa posición es la que Dios le ha dado a usted para que esté bajo autoridad. Sea respetuoso. Si el otro anda hablando caliches, usted hable bien. Si la otra anda de coqueta, usted cuídese, deje de andar coqueteando, ¿verdad? Si el otro no le paga al que le quitó prestado, usted pague. Damos un amén. Fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Por eso decíamos, la mala conducta de Diótrefes no la imitemos. Póngase de pie. Padre, te damos gracias